Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Vengo a exponer el artículo de la semana 9 y en este pues habla del impacto que tuvo el COVID-19 en la economía de América Latina, ¿cierto? Y escogí pues este tema porque es como en lo que más me enfoca este semestre, que es en la economía de América Latina y de Colombia. La pandemia del COVID-19 provocó una de las mayores contradicciones económicas en los últimos 60 años, sobre todo en América Latina y el Caribe, que estas fueron pues como las regiones más afectadas en términos de lo que puede ser el crecimiento económico y la empleabilidad, aunque la inflación se mantuvo relativamente estable. Pues en este contexto lo que más afectó fue al sector informal, el cual lo afectó directamente y este al verse tan afectado jugó un papel crucial en la evolución de estos agregados macroeconómicos que generó como tal el COVID-19 en la economía de América Latina y cómo esto ayudó a que surgieran nuevas propuestas de negocio. Bueno, continuando, de ese artículo se sacan varios puntos generales, los cuales son los siguientes. La pandemia causó una caída del PIB per cápita global del 4% y aumentó la inflación en un 3,5%. Esta crisis fue agravada por interrupciones de la cadena de suministro y cambios de patrones de consumo y fricciones en el mercado laboral, ya que pues todos están encerrados lógicamente y esto no permitía pues el comercio en general. Otro fue que la región de ALC se caracteriza por una alta tasa de informalidad, la cual superó el 50% en muchos países y sobre todo afectando a Latinoamérica. Este artículo titulado El impacto de la informalidad en América Latina durante la crisis del COVID-19 utilizó un método de investigación, el cual se empleó el modelo DSG, que traduce dinámico, estocástico, de equilibrio en general, más que todo calibrado para la economía mexicana, y lo cual nos da a entender que este modelo simula brotes de virus y su programación, políticas de confinamiento impuestos por el gobierno y la recuperación económica progresiva. Para este se compararon dos escenarios, los cuales fueron con la economía mixta, ya sea formal o informal, o sin sector informal. De este artículo se sacaron varias conclusiones, las cuales se dividieron en tres, que fueron empleo y crecimiento económico, inflación y bienestar y política fiscal. En empleo, crecimiento económico, nos dice que el empleo informal permitió una recuperación más rápida tras el confinamiento debido a su flexibilidad y baja regulación. Pero sin embargo, también exacerbó las caídas iniciales en empleo y producción, afectando más que todos a las grandes empresas, ya que no había comercio. El otro fue la inflación. El sector informal ayudó a amortiguar la inflación durante la crisis, ya que al ser más flexible, este absorbió gran parte del impacto de los shocks de oferta y demanda que se presentaban en el mercado. Y el tercero fue el bienestar y política fiscal, el cual nos dice que las economías sin un sector informal sufrieron menores pérdidas de bienestar, pero presentaron mayores presiones inflacionarias y que la evasión fiscal en el sector informal limita la capacidad del Estado para implementar políticas contracíclicas y efectivas. Bueno, de este se sacaron varios aportes, pero más que todo una interpretación dividida en dos puntos, las cuales fueron que la informalidad funciona como un amortiguador de crisis, pero también impide una recuperación óptima desde el punto de vista fiscal y bienestar general, ya que pues no había regulación de esas transacciones o de esa forma de comerciar los productos. La otra fueron que las políticas de confinamiento se debían considerar como una estructura del mercado laboral informal para así poder minimizar los daños socioeconómicos
en cada uno de los diferentes países afectados, pues, o sea, todos. Bueno, y para concluir, pues, voy a dar unas palabras. Pues el resumen que hice fue que es muy importante comprender cómo el papel de la informalidad no solo fue crucial para un análisis pasado, sino también para, mediante diseñar políticas resilientes ante futuras crisis sanitarias o económicas. Y también, pues, en este caso, darle, pues, mérito a la comunidad latinoamericana, ya que a pesar de la crisis, y al ser unos países subdesarrollados, pues esta informalidad fue la que en general permitió que la economía no decayera tanto en frente a esta crisis. Y según el artículo, pues nos dejó varias conclusiones y las voy a leer a continuación. La primera fue que la informalidad amortiguó la inflación, pero agravó la caída del empleo y limitó las políticas fiscales. Que es necesario un equilibrio entre la formalización del empleo y protección social para enfrentar futuras crisis. Ya habría que hacer un análisis a cómo ha avanzado este tema actualmente. Y que este estudio resaltó la necesidad de que las políticas laborales y fiscales diferenciadas para las regiones como ALC, donde la informalidad es una realidad estructural, como mencionaba ahora, pues precisamente aquella informalidad fue la que nos permitió, por así decirlo, sobrellevar esta situación del COVID, y hago énfasis en artículos que hablan de Latinoamérica, pues porque es una realidad que nos afecta y me pareció muy interesante conocer económicamente cómo funcionó pues este impacto en Latinoamérica.